Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Herrera Gil y estamos aquí para desarrollar el tema de los dinosaurios, o los dinosauria, más formalmente hablando. Quiero agradecer a COSIT de Baja California Sur el habernos invitado a participar en este proyecto. Comenzamos. Bien, los dinosauria. Podemos decir de manera general que cuando escuchamos la palabra dinosaurio, nos viene a la mente algo como esto, ¿no? Un animal gigantesco, cuadrúpedo, de cuello largo, cabeza pequeña, cola larga y prehistórico, ¿verdad? Sin embargo, durante el desarrollo de este tema, vamos a ver que los dinosauria es un grupo que en formas es mucho más diverso de esto que estamos observando. Y también que no todos eran gigantes. Hay que desmitificar esta idea de que todos tenían tamaños colosales. En realidad, había dinosaurios pequeños, medianos y toda la escala hasta los gigantes, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la historia común de humanos y dinosaurios, podríamos decir que se puede hablar de que tiene milenios. Como referencia para afirmar esto, podemos citar los trabajos, por ejemplo, de Adrienne Mayor, esta autora, que tiene algunos libros basados en la idea de que muchas criaturas míticas de antiguas religiones, leyendas, folclore, tuvieron su origen en que personajes de estas culturas tuvieron acceso a vestigios de criaturas extintas, ¿no? De registro fósil, de osamentas, por ejemplo. Tal es el caso que nos cita, por ejemplo, en China, de los dragones. Al parecer, ella ahí concluye que tuvieron su origen en la observación de restos de vertebrados grandes, ya extintos, entre otros dinosaurios. También nos cita el caso del grifo en la antigua Mongolia, en que surge este mito, este cuadrúpedo con cabeza de ave de presa, que al parecer tuvo su origen en dinosaurios cuadrúpedos con pico, cuyo registro fósil se encuentra en Mongolia, asociado con nidos, esto es con huevos fosilizados, ¿verdad? También tiene una obra sobre las antiguas culturas de Norteamérica, ¿verdad? En que muchas criaturas reptiloides, míticas también en este caso, al parecer tuvieron su origen en la observación de osamentas, tanto de saurópsidos marinos como de dinosaurios, ¿no? Y que, bueno, se interpretaron por estas culturas de esta manera. En el arte rupestre, inclusive en el reciente, se puede detectar de repente imágenes que parecen sugerir que estas culturas ya habían intentado reconstruir la apariencia de estas criaturas que encontraban el estado fósil. Tal vez nunca vamos a tener el 100% de seguridad de que esto es así, pero pues queda la duda, ¿verdad? En otra línea de pensamiento, este tema, el desarrollo de este tema tiene que ver con los dinosaurios desde el punto de vista científico, obviamente. Y el contacto de los naturalistas y nacientes científicos con los dinosaurios podemos datarla a la Europa del siglo XVIII. En los gabinetes de los naturalistas, ¿no? Podemos ver en sus catálogos ya algunas ilustraciones que pueden ya considerarse como fragmentos de osamentas de organismos prehistóricos, entre otros dinosaurios, ¿verdad? Sin embargo, un tratamiento ya formal lo podemos detectar hasta el siglo XIX en Gran Bretaña. Ahí podemos citar a Sir William Buckland, el primer director del Museo Británico, que es de historia natural, en que él describe un fragmento de mandíbula con dientes puntiagudos, que él, según sus estudios, atribuye a un reptil gigante carnívoro, ¿verdad?
y por ello le denomina Megalosaurus, esto es lagartija gigante o lagarto gigante, ¿verdad? Más o menos contemporáneo con Sir William Buckland está el doctor Gideon Mantel, que además de médico era naturalista. Él describe otra especie, el Iguanodon mantelli, que le viene el nombre de parecerse en los dientes a la iguana. Él describe piezas dentales y después recupera parte de la osamenta. Y discutiendo con otros naturalistas, decide pues que se trata de un reptil gigante herbívoro, al que le llama Iguanodon. Y hay que decir que a ambos géneros se les aplica el nombre específico de acuerdo a estos dos personajes, Megalosaurus bucklandi y Iguanodon mantelli. Y también vamos a decir que en este momento como que la bola de nieve comienza a rodar y a crecer. O sea, los naturalistas comienzan a fijarse ya en este grupo, a tomarlo en cuenta, empiezan a describir nuevas especies. El mismo Mantel describe otras especies de dinosaurios. Y bueno, el ejemplo cunde por toda Europa. En los museos, en los gabinetes, en las universidades, en sus laboratorios, comienzan, ¿no?, a recibirse, a recolectarse, a describirse nuevas especies de este grupo. Y bueno, el ejemplo cunde también a las colonias. En América tenemos el nacimiento también de museos de historia natural y por supuesto se aborda en ellos a los dinosaurios, ¿verdad? De hecho, el trabajo de descripción de dinosaurios y la evolución de los museos ha estado siempre íntimamente ligada, ¿no? En América tenemos el Museo Americano de Historia Natural, que es bastante antiguo, el Museo de Campo de Chicago, más novedosos, el Museo Tyrrell en Canadá, que está construido, de hecho, sobre un yacimiento de dinosaurios. En Argentina, el Museo de Ciencias Naturales. En Bolivia tenemos un museo de sitio construido en un lugar de huellas de dinosaurios. En fin, México no fue la excepción. Aquí tenemos el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, en el cual podemos observar esta réplica en yeso del Diplodocus carnegie, una donación gestionada por el gran científico y naturalista mexicano Alfonso Luis Herrera, y que fue una donación del Museo Carnegie de Estados Unidos en su momento, y que llegó a la ciudad en 1929. Cunde el ejemplo en los otros estados de la República. Podemos resaltar el Museo del Desierto de Coahuila, en el cual lo recibe a una osamenta y hay más en el interior. Y los museos generalmente son buenas ideas, les crecen cosas, tiendas de souvenirs, restaurantes, cafeterías, librerías, pequeñas salas cinematográficas, en fin. Suelen traer mucho turismo a las comunidades además, ¿no? Ahora, desde el inicio de su historia común, en los museos no solo se han reconstruido esqueletos, no se han solo montado osamentas, también se han tratado de hacer reconstrucciones en vida, o sea, restaurar la apariencia de cómo se veían estas criaturas cuando vivían. Inicialmente los dinosaurios se reconstruían como grandes cuadrúpedos, porque bueno, la referencia de la época eran los mamíferos gigantes, elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Pero poco a poco comenzó a quedar claro que algunos dinosaurios, conforme se descubrían más y mejores osamentas y se estudiaban con más detalle, que algunos eran bípedos, esto es, se desplazaban sobre dos extremidades, sobre las posteriores. Y esto fue cambiando y refinando nuestra imagen de ellos, ¿no? Esto no pasó desapercibido, por supuesto, para el resto de las comunidades. De hecho, los dinosaurios se convirtieron en lo que son ahora, un fenómeno cultural, ¿verdad? Las imágenes se publicaban en libros ilustrados para niños, para jóvenes, de hecho, para todas las edades.
Y la industria del entretenimiento también tomó nota, de hecho, ¿no? Vamos a ver que el dibujo animado más antiguo que se conoce es Gertie, el dinosaurio. En principio del siglo XX tenemos todavía registro de muchas películas de dinosaurios animados, ¿no? Que son reconstrucciones escultóricas animadas cinematográficamente. Y para no hacer la historia muy larga, en la segunda mitad del siglo XX ya tenemos las reconstrucciones digitales, ¿no? La franquicia pionera en este sentido es Jurassic Park, ya muy conocida en la actualidad. Es una franquicia millonaria que representa muchos miles de dólares, miles de empleos, productos hay por todos lados, ¿no? Y hubo un repunte en el flujo de dineros para investigación de paleontología y en particular de dinosaurios desde que surgió esta franquicia. Es un fenómeno real, cultural, ¿no? De esta retroalimentación entre entretenimiento y ciencia. Y por otro lado, está esta otra modalidad múltiple que es la divulgación científica. Cuando se abordan los dinosaurios, ahora se cuenta con documentales en que se trata de reconstruir cómo era la vida de estas criaturas, ¿no? La BBC es pionera en ese sentido y hay otras más, otras instancias. Y por supuesto aquí se es algo más riguroso en las construcciones que en las modalidades de entretenimiento, ¿no? Obviamente, que buscan entretener, no tanto mostrar ciencia dura, ¿verdad? Y es inevitable citar los videojuegos actuales, ¿no? Por supuesto, están invadidos por muchas imágenes de dinosaurios, algunas lo más fantasiosas, otras muy rigurosas, vamos a ver, hay de todo. Y bueno, en toda esta exposición que estamos haciendo, tiene que ver el paleoarte, ¿no? El oficio de paleoartista ha sido y es un oficio real, sobre todo actualmente. Actualmente los paleoartistas hacen no solo de reconstrucciones pictóricas, sino que ahora también digitales e inclusive animadas, ¿verdad? Y se les piden trabajos, o sea, comisionan pues, para trabajos tradicionales como el de los museos, también para entretenimiento, también para documentales, también para videojuegos y por supuesto para libros y publicaciones de todo tipo. Existe el paleoarte, existen los paleoartistas, ¿verdad? Ahora, perdón, formalizando un poco más. ¿Qué disciplinas intervienen en esta exposición? Bueno, central es la paleontología, por supuesto. La paleontología consiste en el estudio de la vida en el pasado geológico de la Tierra, basada en el registro paleontológico, el registro fósil, los fósiles, ¿verdad? ¿Qué tipo de fósiles? Bien, en cuanto a los dinosaurios, por supuesto, partes esqueléticas, osamentas, ¿no? Y incluidas partes dentales, que son muy importantes. Los fósiles traza, que serían huellas, o sea, pisadas de dinosaurios fosilizadas, e impresiones. Estas a veces se combinan, las huellas a veces traen impresiones de la piel, y así sabemos cómo era la textura de la planta del pie del dinosaurio. Pero hay impresiones de piel de otras partes del cuerpo que se pueden mapear y darnos una idea cómo era la textura en estas regiones cuando éstas se preservan. Están los gastrolitos, ¿no? Que también, como el nombre lo dice, piedras del estómago, ¿verdad? Resulta que muchos dinosaurios, al parecer, poseían mollejas como las aves, tanto carnívoros como herbívoros. Y encontramos de repente asociadas en sus tórax agrupaciones de rocas, ¿no? Pulidas, debido al desgaste que tuvieron unas contra otras mientras molían los alimentos. Y entre estos gastrolitos a veces encontramos restos de la dieta de los dinosaurios, ya sea fragmentos de hueso cuando son carnívoros o fragmentos de plantas fosilizadas cuando eran herbívoros.
Están también los coprolitos, el nombre lo dice, son excretas de dinosaurios que nos pueden dar una idea, perdón, eh, indirectamente de cómo era el tracto digestivo y también nos pueden dar una idea de la dieta cuando se preserva su contenido, ¿verdad? También existen fósiles en ámbar de dinosaurios, estas resinas de árboles que de repente engloban objetos. Bueno, hay fósiles de dinosaurios en ámbar, ¿verdad? Ahora, esto es en cuanto a la paleontología. Obviamente, los dinosaurios son restos de seres vivientes, entonces utilizamos elementos de juicio de la biología, por supuesto. Por ejemplo, es fundamental la teoría general de la evolución biológica. Los dinosaurios están sujetos al proceso evolutivo como todo ser viviente y la teoría de la evolución nos explica los mecanismos. Se utilizan conceptos bastante profundos de la biología a veces. De hecho, se habla de una paleobiología, ¿no? Una biologización intensa de los criterios paleontológicos. Y entre otros se maneja, por ejemplo, la paleoecología. Esto es el estudio de las interrelaciones entre estas especies de dinosaurios y su entorno. Cómo ellos influencian su entorno, cómo el entorno los influencia a ellos. Es la ecología del pasado geológico de la Tierra. Y bueno, de manera omnipresente estamos citando el registro geológico. La geología en este caso es fundamental, ¿no? Porque los dinosaurios forman parte del registro geológico. Se encuentran en el registro sedimentario, en las rocas sedimentarias fundamentalmente. Y toda la información geológica suele integrarse en andamios conceptuales como este que está aquí, que es la tabla del tiempo geológico, un gran punto de referencia. La tabla está dividida en eones, eras, periodos y otras unidades más pequeñas y está acomodado de manera natural según la secuencia de depositación. Esto es, lo más viejo está debajo, lo más nuevo está arriba. Es el criterio que vamos a seguir inclusive en las láminas de dinosaurios. Los más viejos en la parte baja, los más nuevos en la parte alta, ¿no? Los dinosaurios vivieron en el periodo fanerozoico, que es el que vivimos ahorita, ¿no? O edad de la vida al desnudo, o que se ve a simple vista. Ellos vivieron en la era mesozoica, que es la edad de la vida, la era de la vida media. Surgen a finales del periodo triásico, ¿no? Se desarrollan durante todo el Jurásico y el Cretácico y desaparecen a finales de este último periodo. Sin embargo, tenemos que desmitificar otra cuestión. Se extinguen solo los dinosaurios no avianos. De manera estricta, los dinosaurios no están extintos. Un subgrupo de ellos sobrevivió y es al que le hemos llamado aves, los pájaros. Son dinosaurios sobrevivientes. De manera que cuando se habla de la extinción cretácica, es la de los dinosaurios no avianos, repito. Esto ocurrió hace 66 millones de años. Se suele redondear a 65, pero son, estrictamente hablando, 66. Por otra parte, debemos hacer notar una característica importante de la tabla geocronológica, y es el hecho de que las unidades más antiguas se colocan en la parte inferior y las unidades más nuevas se van agregando paulatinamente hacia la parte superior. De hecho, nosotros nos encontramos aquí en el reciente a finales del periodo cuaternario. Ahora, esto no es incidental, porque lo que se está representando en la tabla es la secuencia de depositación de las capas geológicas tal cual ocurre en la naturaleza. En la geología existe la ley de la superposición de los estratos geológicos, según la cual, en una secuencia, las capas inferiores serán más antiguas que las superiores. Esa es la lógica de esta estructura. Cuando abordemos los ejemplos de dinosaurios, vamos a seguir esta misma lógica.
vamos a colocar las formas de dinosaurios más antiguas en la parte inferior de la lámina y las más nuevas en la parte superior de la misma. Ahora, la geología nos dice el cuándo y también nos dice el dónde. De manera equivalente a como en la biología, la teoría general de la evolución es un concepto integrador. En la geología existe la teoría general de la tectónica de placas, que también es una teoría integradora de esta ciencia. Según esta teoría, el planeta, la corteza terrestre del planeta Tierra, está dividida en grandes placas tectónicas, al menos 5 muy grandes y una multitud de otras menores, que se mueven unas respecto de otras. Se rozan unas con otras, se meten una debajo de otras, chocan una contra otra, se fracturan y a través de la fractura sale nuevo material hacia la corteza terrestre que se enfría, porque estas placas están flotando sobre el manto terrestre que es fluido, es ígneo. Y sobre estas placas cabalgan los continentes, de manera que las masas continentales están sujetas a esta danza, este gran superciclo de los continentes de unos 800 millones de años, en los cuales los continentes se unen de repente en una gran masa continua y después se fragmenta, ¿no? Después se vuelve a unir. Por eso se le llama superciclo de los continentes. A los dinosaurios en el Triásico, que es cuando surgen, les toca uno de estos momentos de unión, en que está la famosa Pangea, ¿no? La Tierra total, o la totalidad de la Tierra. Existe otra disciplina que es la paleoclimatología, ¿no? Que es el estudio de los climas en el pasado geológico de la Tierra, que nos dice que en el Triásico tenemos zonas glaciadas en la parte sur, aunque no verdaderos casquetes polares al parecer. Y en el resto de la Pangea tenemos una gran abundancia de climas áridos y semiáridos, idóneos para la vida reptiliana. Los organismos dominantes de la fauna de vertebrados terrestres en ese momento son los terácidos, los reptiles mamíferoides. A finales del Triásico surgen los verdaderos mamíferos, o sea, nosotros, a partir de estos reptiles. Pero de manera casi contemporánea surgen también los dinosaurios. Y este nuevo linaje, los mamíferos, va a permanecer marginal durante los siguientes 2 periodos porque los que van a adquirir dominancia son los dinosaurios, ¿no? No todos los dinosaurios convivieron unos con otros en cuanto a especies, ¿no? En realidad, cada lugar y cada época tiene sus especies de dinosaurios propias, ¿no? La paleogeografía, que es el estudio de la distribución de los océanos y masas de tierra, nos permite pues reconstruir estos paleomapas basados en la tectónica, ¿verdad? Y vemos aquí en el Jurásico que Pangea se ha empezado a fragmentar, ¿no? Al no haber casquetes polares, el agua está incorporada a los océanos, de manera que los dinosaurios están viviendo en masas continentales avecindadas con inmensas plataformas, ¿no? Grandes planicies inundadas, ¿no? Por el agua. Y esto se repite un poco en el Cretácico, pero en el Cretácico ya empiezan a esbozarse más o menos los continentes como están ahorita, ¿verdad? Y el fenómeno se acentúa, esto es, hay mares epicontinentales, ¿no? El agua ha invadido el terreno continental en diferentes lugares, ¿no? Aquí como ejemplo tenemos el famoso camino de mar del Cretácico, que va del Océano Ártico al Golfo de México, ¿verdad? Y separa 2 grandes masas de tierra aquí en Norteamérica, que es Apalaquia de este lado, la Amiria del otro. Y esta paleogeografía es la que se utiliza en la reconstrucción global del paisaje y luego se puede ir detallando, ¿no? Con las faunas respectivas, incluidos los dinosaurios. Entonces son una herramienta de interpretación muy importante como marco, como escenario global.
¿no? Ahora, ¿qué es un dinosaurio y qué no es un dinosaurio? ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo se distingue por su estructura? ¿Cómo se relaciona el grupo internamente de manera evolutiva y con otros grupos de fuera? Pues es lo que está aquí en esta lista, ¿no? ¿Qué no es un dinosaurio? ¿Cuál es la etimología de la palabra? ¿Cuál es la definición anatómica? ¿Cuál es la definición filogenética o evolutiva? Bien, por un lado, ¿qué no es un dinosaurio? Tal vez uno de los más frecuentes, si no es que el más frecuente compañero no dinosaurio de los dinosaurios, es el dimetrodón, este de acá. El dimetrodón o reptil vela, ¿no? Aquí en su dorso se ve por qué se le llama así, reptil vela. En realidad se trata de un pelicosaurio. Es un miembro de los sinápsidos que incluye incluso a nosotros los mamíferos. Es muy cercano a los reptiles mamíferoides que ya mencioné. No es ni siquiera de la era mesozoica. En realidad el dimetrodón es un organismo de la era anterior, de la era paleozoica o de la vida antigua. Y surge este género con diferentes especies en el periodo pérmico, ¿no? Ni siquiera en el Triásico, que es el que sigue. Aún así, pues, en la actualidad se le sigue poniendo con los dinosaurios hasta en las bolsas de juguetes, ¿verdad? Ahora, otro grupo al que se le suele apodar los dinosaurios voladores no son en realidad dinosaurios, los pterosauria. Los pterosaurios, que no son pterodáctilos, como se les dice, pterodáctilos es un género en particular, en realidad el grupo es los pterosauria. Es un grupo paralelo de reptiles voladores, que no es en realidad, no está dentro del linaje de los dinosaurios evolutivamente hablando. También están los famosos saurópsidos marinos, estos de acá, que tampoco son dinosaurios. Los mosasaurios, por ejemplo, son reptiles verdaderos, son lagartijas marinas gigantes, parientes de los actuales lagartos monitores, los dragones de Komodo y demás, carnívoros. Habían desarrollado pues una estructura que les permitió vivir en el agua, son acuáticos, desarrollaron aletas, una cola plana de lado a lado, son depredadores. Están los euriápsidos, que incluye estos dos grupos, a los pliosaurios y a los plesiosaurios, que se les suele apodar también dinosaurios marinos, pero no lo son. Son líneas filogenéticas, líneas evolutivas separadas de los dinosaurios, ¿no? Ok. Los pliosaurios con sus cuellos cortos, cabezas grandes. Los plesiosaurios, sus cuellos largos, sus cabezas pequeñas. Alimentándose pues de carne, ¿no? Depredaban a otras criaturas marinas, reptiles o por ejemplo peces, ¿no? Ahora, dinosauria, el término. Dinosauria está compuesto de dos vocablos griegos. Deinos, que quiere decir terrible, sauros, quiere decir lagartija, ¿no? O lagarto. Fue acuñado por Sir Richard Owen en 1842. Sir Richard Owen sucedió a Sir Richard Buckland como director del Museo Británico. Era un gran naturalista por derecho propio. Los que han estudiado la conceptualización que él hace para nombrarlos así, los lagartos terribles, ¿no? Abundan pues en que la idea que al parecer quería dar Sir Richard Owen era de lagartos tan grandes, ¿no?, que asombraban o daban miedo, ¿no?, que por eso les llamó terribles. Es un concepto más refinado que las simples dos palabras, ¿no? Esto es entonces la aportación de Sir Richard Owen. Y lo que lo orilla, pues, es que había una gran cantidad ya de descripciones y nadie estaba manejándolo como un gran grupo. Y él decide entonces proponer los dinosauria. Ahora, ¿qué características los distinguen? No voy a abundar en todas, obviamente, voy a poner 3 ejemplos solamente porque no hay tanto tiempo. Por un lado está la fosa acetabular, ¿no? Es una de las más distintivas.
¿Qué es esto? Todos los vertebrados en nuestras pelvises tenemos un hueco en el que encaja la cabeza de nuestro fémur, ¿no? Esta concavidad, ¿no? Se llama el acetabulum y es sólido en general, es continuo, pero en los dinosaurios, ¿no? Hay una abertura a través de la cual se puede ver. De hecho, el acetabulum ahí en el fondo presenta la unión de los tres huesos pélvicos. Este foramen, este agujero, comprende los tres huesos pélvicos, ¿no? Esta ventana. Y se le llama la fosa acetabular. Está el cuarto trocánter, que es una cresta bastante gruesa y afilada en el borde superior, en la cual se insertaba un músculo que iba del fémur a la cola del dinosaurio. Este cuarto trocánter es típico de los dinosaurios también. Está la fosa supratemporal. Visto desde arriba un cráneo de dinosaurio, vemos una concavidad que está arriba del hueso temporal, por eso se llama fosa supratemporal, ¿verdad? Entonces son 3 características, pero hay otras 8, son 11 en total. Si una osamenta cumple con todas estas características, estaríamos hablando entonces de un dinosaurio y hay que clasificarlo. Ahora, ¿cómo se ubica respecto de los taxas superiores? Bueno, para eso hay que hacer un zoom taxonómico. Son eucariotas, son metazoos, son bilaterales, son deuterostomados, son vertebrados, son tetrápodos, son diápsidos, son arcosaurios y finalmente llegamos a los dinosaurios. Luego regresaremos un poco a estos términos. Ahora, de manera tradicional, los dinosaurios se han dividido en dos órdenes. Los Saurisquia, por un lado, y los Ornitisquia, por el otro. Saurisquia significa pelvis de lagartija o de lagarto. Ornitisquia significa pelvis de pájaro o de ave. Y de ahí vienen los términos porque vistas de perfil, estas pelvis, ¿no? Estas pelvis, unas parecen ser de lagartija, de hecho, parecen, ¿no? Y otras de ave, pero la semejanza es superficial, ¿no? Es superficial. De hecho, es de los Saurisquia de donde surgen las aves, no de los Ornitisquia. Como vemos, pues sí es superficial la semejanza, ¿no? Tenemos del lado de los Saurisquia a los dinosaurios carnívoros, salvo una excepción de un grupo, ¿no? Hay dinosaurios que no son muy familiares, como el Tyrannosaurus rex. Los sauropodomorfos incluyen a los clásicos dinosaurios con cuello largo, cabeza pequeña, cuadrúpedos, ¿no? Del lado de los ornitisquios vemos más diversidad de formas. Están, por ejemplo, los Thyreophora. Los Thyreophora incluyen los dinosaurios tanque, los dinosaurios con placas. Los dinosaurios ornitópodos incluyen a los dinosaurios gacela, a los pico de pato, los marginocefálidos, a los dinosaurios cabeza de domo y a los cornudos, ¿verdad? Todos ellos surgen a partir de un linaje de dinosaurios pequeños y carnívoros y bípedos, ¿verdad? Ese es el punto de partida, lo vamos a ver. Si ampliamos este árbol que vimos ahorita, este cladograma, a familias, a algunos géneros, pues esto se va ampliando. Y si agregamos las especies, pues más, ¿verdad? Se complica, es un arbusto evolutivo. Hay alrededor de 700 especies de dinosaurios ya descritos, ¿no? Y el número sigue aumentando. Y la clasificación se sigue complicando, por supuesto, ¿verdad? De hecho, la discusión de repente llega a tal grado de profundidad que modifica el árbol básico de los dinosaurios e inclusive hay grupos que salen fuera. Y eso ha producido mucha incomodidad entre los estudiosos de los dinosaurios.
entre formal e informalmente denominada dinosauriología. De manera que estos especialistas han decidido redefinir el grupo y ubicar unas abrazaderas taxonómicas para que no se desintegre el grupo, ¿no? Porque pues ha sido muy cómodo manejarlo como tal. Entonces, utilizando la cladística, la modalidad de taxonomía más moderna en la biología y en la paleontología, lo que se ha hecho es definir el grupo con base en un ancestro común inclusivo, que es lo que se hace en cladismo normalmente. Y luego el grupo se suele definir con base en caracteres comunes, aunque estén modificados, ¿verdad? Sin embargo, aquí se agregan 3 especies que deben estar incluidos a la hora de trabajar los linajes, ¿no? O clado. Clado significa rama en griego, por eso se llama cladística. Entonces, estos clados se definen con base en este ancestro general inclusivo, estos caracteres derivados compartidos, y los linajes deben incluir estas 3 especies tarde que temprano. Esto es el Diplodocus carnegie, que ya lo hemos mencionado, el Triceratops horridus, ¿no? Y el Passer domesticus, que es el gorrión común, ¿no? Entonces esto define al grupo. Y a todos los demás dinosaurios, ¿no? Están aquí representados por el tiranosaurio, ¿no? Pero los linajes, tarde que temprano, tienen que incluir a estas 3 especies, que son la abrazadera taxonómica, digamos. Estos serían, cladísticamente hablando, los dinosaurios. Ahora, puestos en tiempo, la perspectiva geocronológica. Bueno, ahí nos ayuda a visualizar la longevidad de los linajes, ¿no? De diferentes niveles. Aquí, a ojo de pájaro, a ojo de dinosaurio, podemos ver ejemplos. Por ejemplo, los dinosaurios con placas, los estegosaurios. Fue la primera gran categoría de dinosaurios en desaparecer. Solamente vivió en la parte alta del Jurásico. Muy pocos pasaron al Cretácico y desaparecen. De hecho, no les tocó la gran extinción del Cretácico. Los cornudos, por ejemplo, es el equivalente, pero en el Cretácico. En el Cretácico tardío son exclusivos de ese lapso. No los hay antes, no los hay después, ¿no? Los saurópodos, por su lado, los cuadrúpedos de cuello largo, son un grupo longevo, ¿no? Surgen del Jurásico, continúa su historia hasta el último, esto es, les toca la gran extinción cretácica a una de sus especies, ¿no? Es uno de los grupos más longevos y exitosos de dinosaurios. Entre los carnívoros, su equivalente sería los ceratosaurios, ¿no? Que son dinosaurios de tamaño grande, mediano, que también viven durante todo el Jurásico y el Cretácico prácticamente. El Jurásico tardío y todo el Cretácico. Por aquí arriba empiezan ya los aviales, los aves, ¿no? Y aquí vamos a decir que la terminación AE se pronuncia E, es aviale, dromeosauride, trodontide, pero es importante de pronunciarlos correctamente cuando se habla de los taxa, de dinosaurios y de todas las especies biológicas y paleontológicas. Todo empieza con estos grupos, con estas especies, al parecer, y algunas relacionadas, ¿no? Seguramente. Durante mucho tiempo se manejó al Herrerasaurus isquigualastensis como la especie más antigua de dinosaurio conocida. Se le encontró en Argentina, en una localidad que se llama las Montañas de la Luna, que es lo que significa formación isquigualasto, ¿verdad? Sin embargo, al principio era una especie pequeña, se manejaba como de 3 metros. Sin embargo, se han recuperado otras especies diferentes de este género que alcanzan los 6 metros. Al parecer eran bastante grandes.
Sin embargo, poco después se descubrió una forma aún más antigua que el Herrerasaurus, que es el Eoraptor. Aquí se le pone junto a un ejemplar, el Eoraptor, el Herrerasaurus, en un museo. El Eoraptor era mucho más pequeño, 1 metro de largo si acaso, el tamaño de un gato grande, un lince o algo así. Sin embargo, unos 10 kilos si acaso, y durante mucho tiempo se manejó, o de nuevo, como el más antiguo. Sin embargo, más recientemente se descubrió uno más viejo todavía, el Nyasasaurus parringtoni. Este en África, no en Sudamérica. Aunque hay que recordar que en ese momento esos dos continentes estaban fusionados. Lo que se interpreta como que había un arreglo de especies de pequeños carnívoros bípedos, ¿no? Muchos de ellos no cumplen con las 11 características, de manera que se les considera como protodinosauria, se les llama. Pero los que sí cumplen, que son estos 3, ya se les considera como dinosaurios tal cual, y constituyen los miembros más antiguos del linaje, los más cercanos a cuando surge el linaje de los dinosaurios. Todos eran bípedos, todos eran carnívoros. Bípedos porque su configuración pélvica, derivada de la de los arcosaurios en general, vemos que se los permite, ¿no? La cabeza del fémur entra en el acetabulum y de manera natural queda un techo pélvico sobre las cabezas de los fémures, lo cual le da un sostén muy importante a la pelvis y le permite la locomoción en 2 extremidades. Eso se va a heredar, pues, a una serie de linajes, ¿no? Y bueno, iniciaríamos con los terópoda o terópodos. Son los dinosaurios carnívoros por excelencia, ¿no? Comienzan siendo carnívoros pequeños, como ya vimos, pero, por ejemplo, están estos grandes grupos aquí en la parte inferior, ¿no? Con grupos que ya más o menos conocemos mejor, ¿no? Estos nombres les parecerán extraños, pero son los nombres de cuando surge cada uno de los clados: los tetanuros, los aveterópodos, los celurosaurios, los maniraptores, los paraaves y los aviale, que son las aves recientes. Luego regresaríamos a estos grupos. Linajes más o menos conocidos: los ceratosaurios, que como les dije es uno de los más longevos. No muy conocido, los megalosaurios, incluye a los espinosaurios, que es un grupo interesante en particular. Vamos a ver detalles de ellos. Estos dos son más o menos conocidos: los alosaurios y los tiranosaurios, ¿no? Que son reptiles gigantes carnívoros, son dinosaurios gigantes carnívoros, perdón. Los ornitomimosaurios, que son los dinosaurios avestruz, es el apodo que tienen. Los alvaresáuridos, no muy conocidos, ¿verdad?, con sus extremidades muy reducidas. Los terricinosaurios, que es el único grupo de terópodos que adoptó una dieta herbívora, ¿verdad? Aparte de que su morfología es sui generis, no es como ningún otro grupo de dinosaurios, luego lo vamos a ver. Los oviraptosaurios, gracias a ellos que se han encontrado con sus nidadas, tenemos mucha información reproductiva, ¿no?, o del modo de reproducción de los dinosaurios. Y luego está este grupo interesante, los dromeosauridae y los troodontidae. Interesante por su cercanía con los pájaros, comparte una gran cantidad de características con ellos. Y es donde está incluido el famoso Velociraptor, ¿no?, y el famoso Deinonychus. Bueno, ahora, los aviale, por su lado, pues es el grupo sobreviviente, ¿no? Son terópodos. Bien. En el Triásico tardío tenemos la proliferación de los primeros grupos, ¿no?, de dinosaurios representativos, el Celophysis, por ejemplo, del grupo de los celofísidos. Lo interesante de este género en particular es que se le ha encontrado en entierros de repente masivos. Parece ser la evidencia más antigua que tenemos de comportamiento colectivo en dinosaurios, que andaban en bandadas, pues, ¿no?, en otras palabras.
y además con presencia de dimorfismo sexual. Hay una forma grácil que se interpreta como las hembras y uno robusto que en esas localidades se interpreta como los machos, ¿verdad? Más adelante, en el Jurásico, aumenta la talla de los carnívoros, concomitantemente con sus presas. Tenemos, por ejemplo, célebres a los dilophosaurios. El nombre dilophosaurios les da una idea, quiere decir lagartija con dos crestas, ¿no? No hay evidencia de gorguero, como se le reconstruye después de Jurassic Park. Eso fue una fantasía, una adición de entretenimiento solamente, ¿no? Hay ejemplares muy bien preservados, afortunadamente. Son animales esbeltos, mandíbulas no muy fuertes, por lo cual se piensa que podrían haber sido de caza menor, ¿verdad? Además tenemos que las formas más robustas corresponden a otro linaje, que son los ceratosáuridos, que parecen haber sido de caza mayor un poco, ¿verdad? Y se nota en la diferencia con los dilophosaurios en las extremidades anteriores más robustas, uñas más largas y afiladas, dientes más largos, cráneo más fuerte, más reforzado, ¿no? Aun cuando su tamaño no era tan grande. Los dilophosaurios son de 4 o 7 metros de largo. Los ceratosaurus pueden ser superiores 6 a 8 metros. Sin embargo, el dilophosaurio alcanzaba con dificultades los 400 kilos estimados. Los ceratosaurios podían pasar de la media tonelada, 520 kilos calculados a veces, ¿no? Entonces son un poquito mayores. Y los ceratosaurios son del Jurásico tardío, ¿no? Mientras que los dilophosaurios son de la parte media del Jurásico, ¿verdad? Bien, los espinosáuridos. Bien, este grupo es más o menos reciente en cuanto a su establecimiento. Los caracteriza una cabeza alargada que da una idea como la de una cabeza de cocodrilo. De hecho, Suchomimus significa el mimo de cocodrilo, este género en particular. El Spinosaurus es el más grande de ellos, ¿no? Mide 15 metros de largo a 15.6 metros de largo. Es mayor en longitud que el Tyrannosaurus Rex, de hecho. Las extremidades llevaron a gran polémica porque su estructura parece sugerir que pudieron haber sido semiacuáticos. Muy caliente la polémica. El hallazgo de una cola completa demostró que no era como se le representaba en las reconstrucciones, que era mucho más flexible, mucho más largas las apófisis, de manera que era muy plana de lado a lado, lo cual parece reforzar la idea de los hábitos semiacuáticos. Por otro lado, la dentadura parece indicar que este grupo se habría alimentado más bien como de peces, ¿no? Y esto refuerza la idea de los hábitos semiacuáticos de esta y de otras especies del grupo, ¿no? Los espinosaurios. Ahora, existen otros tipos de carnívoros mucho mejor conocidos porque se conocen de más antiguo. Los alosáuridos es un grupo de ese tipo, ¿no? Hay muchos especímenes, afortunadamente, vivió en Norteamérica. El alosaurio tiene varias especies diferentes. Aquí pusimos a la Atrox, ¿no? Sus especies miden, los adultos, algunas miden 6 metros, otras especies 12 metros, ¿no? O sea, pueden ser muy grandes, al igual que los ceratosaurios, ¿no? Los alosaurios son del Jurásico tardío, ¿no? De hecho, son contemporáneos y convivieron con los ceratosaurios. Que por cierto, no hice la salvedad. Ceratosaurio significa lagarto con cuernos. Si se fijan, el ceratosaurio tenía cuernos en la cabeza. Los alosaurios tienen cornetes también. Sin embargo, es un grupo con un mayor número de ejemplares mejor conocidos. Hay series de edades diferentes. Su cráneo era neumático, o sea, podía ampliarse la mandíbula y la maxila, de manera que podían tragar grandes trozos de carne, ¿verdad?
lo cual ya les da una idea de que era caza mayor, ¿no? Eran cazadores de caza mayor. Este plan corporal lo vamos a ver repetido en otro grupo separado, en el Cretácico, los cárcarodontosáuridos, estos de acá, ¿no? Aquí estamos poniendo como ejemplo de Sudamérica, de Argentina, el Giganotosaurus carolini, ¿no? Ambos grupos tienen dientes de tipo fileteador, esto es, son dientes planos de lado a lado con doble filo y doble sierra, ¿no? De manera que pueden arrancar grandes trozos de carne, ¿verdad? Ahora, continuando con la historia de los ceratosaurios, un último grupo, ¿no?, que surge de los ceratosaurios es los abelisáuridos, ¿no? Y aquí estamos usando como ejemplo al Carnotaurus sastrei, ¿no? Carnotaurus sastrei. Carnotaurus significa toro carnívoro. ¿Por qué? Pues porque presenta cuernos en la cabeza, ¿no? De ahí un poco el humor de ponerle Carnotaurus. Estas criaturas, muchos opinan pues que eran menores que el T-Rex, que no eran tan, no es cierto, cada grupo eran tan eficientes, cada grupo es eficiente en su lugar y en su momento, ¿no? Aquí no hay juicios de valor. Esto de decir que era más avanzado, más primitivo, ya está en desuso, ¿verdad? Cada quien era una especie exitosa por derecho propio en su ambiente. Solo vamos a agregar que el Giganotosaurus recibe el nombre porque era muy grande comparado con otros carnívoros del Jurásico y el Cretácico. El Giganotosaurus podía tener 14.1 metros de largo, y esto es en realidad porque también convivió con presas mucho más grandes, como vamos a ver más adelante. Ahora, los tiranosáuridos. En realidad los tiranosaurios, uno solo escucha cosas del Tyrannosaurus rex, pero en realidad es un grupo muy complejo, ¿no? Tiene especies pequeñas y especies grandes, que no está uno acostumbrado a escuchar de ellas. Pero bueno, aquí estamos citando, por ejemplo, al Dilong, el género Dilong, es pequeño, tiene 2 metros de largo solamente, y además está asociado sus restos con plumaje. Hay impresiones de plumas asociadas al esqueleto, de manera muy interesante, ¿verdad? Aquí está un diagrama en que vemos diferentes especies que pertenecen al grupo de los tiranosáuridos, ¿no? Una familia de dinosaurios. El Tyrannosaurus rex tampoco está solo, tenía un contemporáneo en Asia, su equivalente ecológico, ¿no? El Tarbosaurus bátar, tan parecido que algunos opinan que debía ser Tyrannosaurus bátar, ¿no? Es un poco menor que el Tyrannosaurus, ¿no? El Tarbosaurio tenía de 10 a 12 metros un adulto, ¿no? El tiranosaurio rebasaba los 12 metros, 12.3, 12.2, era un poco más grande. Pero eran criaturas robustas, como se ve aquí. El Tyrannosaurus rex es por mucho el más conocido de los dinosaurios, el más estudiado, el más célebre, ¿verdad? Y bueno, solo porque es el carnívoro más grande conocido de todos los tiempos, ¿no? Puede no ser tan largo como muchos otros, pero sí es el más robusto, el más fuerte. El armamento del T-Rex está concentrado en la parte anterior del cuerpo, su cabeza, ¿no? A diferencia de la del alosaurio, no tiene partes móviles, es una cabeza sólida con hueso grueso, ¿no? Y sus dientes, el doctor Baker, uno de tiranosaurio, le ha llamado las bananas letales. Aquí tenemos uno, porque son dientes que en corte tienen un corte casi circular o de una elipse muy, muy abierta, con 2 filos laterales. Se llama las bananas letales por eso, ¿no? Así les llamó el doctor Baker, porque es una dentición quebradora, no es fileteadora como en el caso de los alosáuridos y compañía y de los ceratosaurios. Es un quebrantahuesos, ¿no? Es una maquinaria de quebrar huesos, la cabeza del Tyrannosaurus rex. Es tan pesada que eso llevó a la reducción de las extremidades anteriores como una manera de ahorrar peso,
aunque son extremidades muy fuertes, ¿no? No se sabe qué función exactamente habrían tenido. Se argumenta que puede ser la reproducción, que puede ser a la hora de levantarse del suelo, en fin, ¿no? Es el tamaño de un brazo humano, pero mucho más musculado, ¿no? Por otro lado, estudios del molde del cerebro nos indican un buen sentido del olfato, un buen sentido de la vista, ¿verdad? Un sentido de la vista que era binocular. En el cráneo del Tyrannosaurus Rex vemos los ojos situados al frente, de manera que puede calcular muy bien las distancias. Hay visión de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, mucho se puede decir. Hay un estudio reciente que nos habla de cuál fue la población total de tiranosaurios durante el lapso que existió la especie. Nos lo pone en 2.5 billones de individuos, ¿verdad? Aunque la densidad poblacional pudo haber sido baja, porque un carnívoro no puede tener poblaciones muy grandes en terrenos muy reducidos. Entonces, era una población dispersa. También hay evidencia reciente que apunta a que hubo comportamiento colectivo. Se argumenta que pudo haber cazado en grupos, cosas por el estilo, ¿no? Esto ya se sospechaba de algunas otras especies. Esto nos lleva a este diagrama de aquí abajo. Está el Tyrannosaurus Rex, que es el mayor. Está el Tarbosaurus, que está aquí en amarillo. El Albertosaurus libratus, que se encontró en entierros colectivos. Esto ya sugería un comportamiento ahí en Canadá, en grupo. El Gorgosaurus, importante porque está aquí en Baja California, en México. Y el Daspletosaurus, ¿no? Que es el menor de los tiranosáuridos gigantes, digamos, que llegaron al último del linaje, ¿verdad? Muy bien. Ahora, merece mención este trabajo. Los Saurian es un grupo de una empresa dedicada a los videojuegos. Ellos comisionaron un trabajo en el 2018 en que contrataron a científicos y a paleoartistas de los más connotados para obtener la mejor reconstrucción posible de un Tyrannosaurus Rex. Y lo que obtuvieron es esto que estamos viendo. Los científicos aportaron, por ejemplo, las huellas, ¿no? Las impresiones de la piel, un mapa de las impresiones de la piel en la superficie del cuerpo del tiranosaurio. Los paleoartistas, pues con su arte digital, ¿no? Se contrató un especialista en musculatura, ¿no? Para vestir los huesos, ¿no? Y ahí lo que se obtuvo es esta imagen, ¿no? Que estoy utilizando en la portada del tema. Aquí unos acercamientos para que se vea la textura, el tamaño del ojo ya es el correcto, ¿no? Y bueno, no se hizo una publicación científica. Esto sería importante que ojalá y se realice porque es un muy buen trabajo, muy riguroso, y sería importante que estuviera sujeto a la crítica de la comunidad científica para que se depuraran cualquier detalle que pudiera haber ocurrido, ¿no? Que pudiera no estar exacto y ya tener una imagen más acabada, ¿no? Pero es un trabajo importante, encomiable, interesante, que alguien lo haya abordado, ¿no? Ahora, otro grupo interesante, los ornitomimosaurios. Ornitomimus significa mimo de pájaro. Pero aquí tenemos al Ornithomimus abajo y también al Strutiomimus, que quiere decir mimo de avestruz. Y de ahí el apodo de dinosaurios avestruz. El Gallimimus nos indica que igual que los avestruces, había perdido la dentadura, ¿no? Habían perdido la dentadura los ornitomímidos. Habían adoptado una dieta, al parecer, omnívora, tanto de carne como de vegetales. Es un grupo que fue muy uniforme durante mucho tiempo. Ya se había concluido que tenían plumaje. En el brazo de un ornitomimo se encontraron rastros de inserciones de plumas. Aquí está un pequeño polluelo de ornitomímido cubierto de plumón, ¿no? Entonces, pues eran mimos de avestruz en muchos sentidos. Ahora, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, se conoció al Deinocheirus solo por las extremidades anteriores, en unas garras inmensas. Aquí está una persona de referencia.
Y hasta hace muy poco, bueno, se sabía que se parecían las extremidades a los ornitomimos, pero no se tenía la reconstrucción porque eh, quedaba muy desproporcionado, ¿no? Reconstruirlo con base en lo que se conocía de los demás. Pero se encontró recientemente el esqueleto, se logró reconstruir y fue una sorpresa. El grupo perdió la uniformidad porque es un animal de veras atípico, ¿no? Sí tiene una cabeza con un hocico desdentado, sin dientes, pero presenta una jiba que no está presente en otros, una cola más o menos larga comparada con la de otros. Sus extremidades posteriores son más o menos típicas, pero más robustas. Sus brazos anteriores inmensos, su cuello no muy largo. Pero la apariencia general ya no es la de un avestruz, ¿no? Y es un animal inmenso. Mide 11 metros de largo, contra, pues el Gallimimus medía 6 metros, el Ornithomimus 3.8, no eran tan grandes, ¿no? Este animal es de veras impresionante y además presenta impresiones de plumaje. Estos son los ornitomimosáuridos, ¿no? Bueno, ahora, aquí continuaríamos de manera natural con los maniraptores y las paraaves, pero intencionalmente los vamos a dejar al último del siguiente submódulo para abordar la relación de dinosaurios con las aves. Y lo que vamos a hacer a continuación es entrar en la descripción del siguiente grupo, que son los sauropodomorfa o sauropodomorfos. Al igual que todos los grupos de dinosaurios, comienzan como pequeños bípedos carnívoros, ¿no? Pero en este grupo se adopta la dieta herbívora. Eso, al parecer, hace aumentar el aparato digestivo, además de que se están usando gastrolitos, de manera que hay mucho peso en la parte anterior del cuerpo. Y es entonces cuando surgen los prosaurópoda, que quiere decir los que llevarán a los saurópodos, ¿no? Aunque son grupos por derecho propio, no tenían por qué dar origen a nada, ¿no? Pero finalmente algún subgrupo hizo surgir al grupo posterior, que son los verdaderos saurópodos, entre comillas, que son estos cuadrúpedos de cuello largo, cabeza pequeña, ¿no? Ahora, ejemplos. De prosaurópodos, el Plateosaurus es uno de los más conocidos del norte de Europa, ¿no? Los plateosaurios tienen varias especies. Adultos de algunas especies tienen casi 5 metros de largo, pero algunos llegan a 10 en otras especies, ¿no? Podían pesar hasta 600, 400 kilos, depende de la especie, depende qué edad tenían, ¿verdad? Pero eran animales bastante grandes. Su estructura nos indica que eran cuadrúpedos o bípedos facultativos, o sea, dependía del momento si caminaban en las 4 extremidades o en 2 todavía, ¿no? Herbívoros, ¿no? Herbívoros. Sin embargo, en los grupos posteriores, estos son del Triásico tardío, en el Jurásico surgen los saurópoda, ¿no? Los saurópodos, que son los cuadrúpedos de cuello largo. Sus dedos ya no presentan esa flexibilidad, esas garras que presentan los anteriores. Las extremidades adoptan una pose columnar, ¿no? Como de columna, como los actuales mamíferos grandes, tipo elefantes y demás. Las vértebras, aquí podemos ver, las vértebras no son cilindros sólidos, sino que ahorran mucho material, ¿no? Podrían ser objetos, de hecho son objeto de estudio de ingenieros y de arquitectos, porque no sacrifican resistencia ni sostén, pero economizan mucho material mineral, o sea, mucho fosfato. Entonces son estructuras muy sofisticadas, ¿verdad? El Diplodocus durante mucho tiempo fue considerado el dinosaurio más largo, ¿no? El Diplodocus tiene 24 metros de largo, ¿no? Aunque su peso es de 11, 14 toneladas, ¿no? Es el Jurásico tardío. El Jurásico tardío. Estamos hablando de animales muy especializados, muy sofisticados, ya vimos por las vértebras, sus extremidades, pero también por su cráneo. Presentan una dentadura diferente ya a la de los prosaurópodos
diferenciada, tiene la apariencia de un rastrillo porque se trata de herbívoros, y el hábito de alimentación al parecer era no moverse mucho, mover el cuello en arcos muy amplios e ir rasurando literalmente la vegetación del suelo, que básicamente eran praderas de lechos al parecer. En la capacidad de levantar la cabeza un poco nos puede dar la idea de que también pueden alimentarse de arbustos, de pequeños árboles, ¿no? Una cosa que es más aparente en formas más robustas y más pesadas, como en el caso del Apatosaurus o del Brontosaurus, ¿no? En que se puede sostener la cabeza un poco más alejada del cuerpo, del suelo, pero presentan el mismo tipo de dentición seleccionadora, ¿no? De rastrillo. Bien. Son dinosaurios jurásicos todos ellos, ¿no? Ahora, vamos a ver que en el mismo Jurásico tardío empieza a darse también otra morfología dentro de los saurópodos. Algunos empiezan a revertir esta ruta evolutiva. Habíamos dicho que venían al último, de bípedos. Y sí, las extremidades anteriores suelen ser menores que las posteriores, pero esta ruta comienza a revertirse. En los camarasaurios del Jurásico, tenemos que las extremidades anteriores y las posteriores son ya muy parecidas en longitud, y el cuello es sostenido de manera mucho más erguida, indicando que su dieta ya probablemente era ramonear árboles, ¿no? Esta ruta evolutiva se pronuncia más en los brachiosaurios, ¿no? Y en los brachiosáuridos del Jurásico tardío también. Este es el famoso Brachiosaurus brancae del Museo de Berlín, ¿no? Uno de los grandes museos históricos, que tiene 12 metros de alto y 24 de largo, ¿no? Este animal, al parecer, pues se alimentaba de copas de los árboles, ¿no? Probablemente coníferas, es lo que se ha deducido. Al encontrar extremidades aún más grandes todavía, indica que probablemente alcanzaban algunos ejemplares los 15 metros de altura. Y mala noticia, ya no es Brachiosaurus brancae, cayó en sinonimia y ahora es Girafatitan brancae, o sea, la jirafa titánica. Entonces, salvo el cambio de nombre, sigue siendo la misma criatura, con las mismas características paleobiológicas, y uno de los dinosaurios más grandes conocidos. Otro detalle, la pelvis no está tan reforzada como en los saurópodos anteriores. Diplodocus, apatosaurus, brontosaurios, podían tal vez sentarse sobre la cola y las extremidades posteriores, por su pelvis tan reforzada, y acceder a follaje más alto. Pero los brachiosaurios no tienen ese reforzamiento, de manera que si en Jurassic Park un brachiosaurio se sienta, esto es realmente falso, no podía ocurrir. Desmitificando más. Y por último están los más grandes, los titanosaurios, que tienen muy bien asignado el nombre. Son los dinosaurios más grandes de todos, los conocidos, ¿no? El que se lleva hasta ahorita el récord es el Argentinosaurus uinculensis de Argentina, ¿no? El nombre lo dice Argentinosaurus. El Argentinosaurus se calcula su longitud en unos 30, 40 metros, ¿verdad? Y su peso es bastante grande, puede ser de 80 a 100 toneladas estimadas, ¿no? Aquí junto en el Museo de Ciencias Naturales de Argentina está junto con un esqueleto del Giganotosaurus carolini. ¿Se acuerdan que dijimos que eran carnívoros muy grandes porque sus presas también eran mucho más grandes, ¿verdad? Por otro lado, en Norteamérica tenemos titanosaurios como el Alamosaurus, ¿no? Que es uno de los últimos del linaje. De hecho, al parecer le tocó el evento de extinción cretácica, ¿no? De manera que es la última especie de saurópodo, un titanosaurio, en desaparecer, ¿no? El Alamosaurus de Norteamérica. En este diagrama inferior vemos algunos de los géneros, ¿no? Tenemos al Sauroposeidon aquí en azul,
un titanosaurio también, que es uno de los más grandes. Tenemos al Diplodocus en verde, que durante mucho tiempo, repito, fue considerado uno de los más grandes y largos, pero ya quedó empequeñecido en este momento. El Supersaurus aquí también es otro, es en naranja, ¿no? El Argentinosaurus en azul aquí. Y sorpresa, otro dinosaurio más grande, el Diplodócido Amphiselias, ¿no? El Amphiselias se deduce su tamaño, esto hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser muy cauteloso, porque existió una vértebra en Norteamérica, desenterrado por Edward Trinker Pope, uno de los protagonistas de la Guerra de los Huesos, en que la ilustra, y él, como referencia del tamaño, es enorme, es enorme. A la hora de que se compara con un Diplodocus, se deduce el tamaño y resulta esta longitud enorme de casi 60 metros, ¿verdad? Pero es una estimación, hay que tomarla con cautela, ¿verdad? Puede que sí haya existido, pues, un animal más grande que el Argentinosaurus, pero hay que tomarlo con cautela, ¿verdad? Entonces, siguen siendo los saurópodos el grupo de cuadrúpedos más grande de todos los tiempos en cuanto a talla, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dejar esta parte, este submódulo. En el siguiente submódulo vamos a abordar a los Ornithischia y vamos a abordar algunos temas generales como la relación de los dinosaurios con las aves recientes, o los no avianos con los avianos, ¿verdad? Y también temas, por ejemplo, como el de la gran extinción y otros. Por lo pronto, pues les agradezco mucho la atención. Nos vemos en el siguiente. Gracias.